Muy buenas chicos, chicas, ¿cómo estamos? Bueno, pues vamos a seguir con nuestras clases y esta clase es especialmente importante porque vamos a entrar en el núcleo del tema uno. El núcleo del tema uno son las funciones booleanas. En esta clase vamos a estudiar qué son las funciones booleanas y especialmente nos vamos a centrar posteriormente, una vez que sepamos el concepto, en los mini términos, también conocidos como min-term, y maxi términos, también conocidos como max-term, que son la base que nos ayudarán, ya veréis, posteriormente a utilizarla, a optimizar estas funciones booleanas. Pero eso será más adelante. Comencemos con una definición. Una definición. ¿Qué es una función booleana? Pues una función booleana en n variables. En n variables me refiero de este tipo, ¿vale? F, X, Y, Z, T, lo que sea, pues hasta que tenga n variables. Eso me estoy refiriendo con una función booleana en n variables. Es una aplicación que va desde nuestro conjunto Bn, que ya lo vimos desde la primera clase, es decir, el conjunto de la n-upla de la forma, yo qué sé, ¿vale? Elementos así que tengan el elemento 0 y 1. Una aplicación que va desde Bn hasta B, siendo este conjunto, ya sabéis, el que está formado solo por el 0 y el 1. Simplemente, ¿vale? Una función booleana en n variables es una aplicación que va desde Bn hasta B. Esto ahora lo vais a entender perfectamente. Llamaremos, o notaremos, como Fn, F mayúscula n, al conjunto de las funciones booleanas con n variables. Por ejemplo, ¿cuál será F1? ¿Vale? Si el Fn es el conjunto de las funciones booleanas que tengan n variables. Imaginaros que tenemos F1. Las funciones booleanas tendrán solamente una variable. Serán de esta forma. De la forma de fx igual, ahora veremos aquí. Pero, como es F1, ¿vale? No perdáis de vista que este n está haciendo referencia directa a este de aquí. Las funciones de F1 tendrán la forma de B a B. De momento fácil, ¿no? Las funciones... ¿Cuáles serían las de F2? No las voy a poner, ahora lo borro. Pues serían las que sean de esta forma, que vayan desde B2 hasta B. ¿Cuáles serían las de F7? Pues las funciones de esta forma. ¿Vale? Bien, pues en F1, ¿cuántas funciones hay? Ahí dentro de ese conjunto. Pues fijaros. Dentro de el conjunto F1 encontramos 4 funciones. O 4 elementos, como queráis. Vamos a llamarle elementos porque son del conjunto. Elementos que van a ser funciones. ¿Cuáles serán estas? Pues tendremos, pongo mejor en azul que me pasa el rojo. F1, que será la aplicación, la función que lleve el 0 al 0 y el 1 al 0. Otro elemento de este F1 mayúscula pues será el F minúscula 2, que será la que lleve el 0 al 0
y el 1 al 1. Otra función, que podemos llamar f3 minúscula, será la que lleve el 0 al 1 y la que lleve el 1 al 0. Y otra función, f4 minúscula, será la que lleve el 0 al 1 y la que lleve el 1 al 1. Entonces el conjunto f1 estará formado por estos 4 elementos, esas 4 funciones. Bien, de momento simplemente entender eso, no hay más. Antes de seguir, me gustaría hacer una observación, porque lo vamos a necesitar a partir de ahora. A partir de ahora, vamos a cambiar la notación. Vamos a cambiar la notación. Así, este sí, el símbolo que utilizamos para nuestra primera operación, que ya definimos en la primera clase, será el símbolo más. Y le llamaré más, ¿vale? Pero no será un más, ahora veréis cómo sería el más en Z2, sino que ahora será un más lógico. Y este símbolo, esta disyunción, la denotaremos con un puntito, como el producto. Esto simplemente que lo tengáis en cuenta. Sobre todo para cuando veamos funciones booleanas, que cuando veáis un más, tengáis en cuenta que estamos con esta operación. Y cuando veáis un por, puntito, que sepáis que estamos con esta operación de aquí. Bien, pues voy a hacer, antes de continuar, otra definición importante. Simplemente voy a definir dos operaciones, ¿vale? Tampoco la voy a dar porque me parece interesante. Dadas dos funciones, f y g, que vayan de Bn a B, las dos, ¿vale? ¿Qué estamos diciendo realmente? Pues que f y g pertenecen a f mayúscula n. Eso es lo que estamos diciendo simplemente. Definimos las funciones f más g que van de B, n a B y f por g que van de Bn a B de la siguiente manera. La suma será simplemente, pues, una función evaluada en los valores que sean. Lógicamente esto será una n-upla de Bn, es decir, una sucesión de 0 y 1, 0 y 1, 1, 0, más pues la evaluación de la segunda función en la misma n-upla. Y por otra parte, B por G será, pues de manera análoga, la evaluación de la primera n-upla de la función f por lo mismo en la g. Esto simplemente para que de momento tengamos en cuenta, ¿vale? No voy a entrar en mucho detalle en esto, porque tampoco le vamos a dar mucho más bombo, pero para que tengáis en cuenta que Fn con la suma y el producto definidos aquí, con esta suma y este producto, tiene estructura de álgebra de Boole. Ya digo, no voy a entrar mucho más en detalle,
Pero simplemente que tengáis en cuenta eso. Que el conjunto Fn con estas dos operaciones que hemos definido aquí tiene estructura de álgebra de Boole. Vale, vamos a pasar a otro punto importante dentro de... Recordad que estábamos en funciones booleanas. Ya sabemos lo que es una función booleana. Una función booleana no es más que una aplicación f que va de Bn a B. Vale, y ahora vamos a hablar un poco de expresiones booleanas. Bueno, antes de entrar un poco en... Antes de entrar en eso, voy a poner un ejemplo para que veáis cómo vamos a trabajar luego. Ejemplo de función booleana. Porque a lo mejor he pensado que no lo estáis viendo todavía claro. Fijaros, por ejemplo, voy a coger una función f que vaya de B2 a B. Por tanto, los elementos en los que evaluaremos la función pues serán duplas. O 1, 0, o 0, 1, o 0, 0, o 1, 1. Imaginaros que la expresión es de esta forma. X más Y. Pues esto es simplemente una función booleana. ¿Vale? Me la he inventado ahora mismo. Me la he inventado. Entonces, los elementos de B2 son el 0, 0, el 0, 1, el 1, 0 y el 1, 1. Así, esta función, fijaros, cuando la evaluamos en nuestros elementos de B2, quedaría. Pues el 0, 0 sería 0 más 0. No olvidéis que este más no es el más en Z2, es el más lógico. Ahora si no, lo explico ahora concisamente. Pero esto sería 0. F del 0, 1 sería 0 más 1, que sería 1. F de 1, 0 sería 1 más 0, que sería 1. Y F de 1, 1 sería 1 más 1. Y a esto me refiero. No es 0, no es una suma en Z2, ¿vale? No es una suma en Z2, es una suma lógica. Esto es 1. Si lo queréis ver más claro, y así lo aclaro, estamos diciendo que la suma no es una suma en Z2, es la suma lógica. Si pongo esta tabla yo creo que se va a entender mejor. Es una operación de manera que 0 más 0 sea 0, 0 más 1, 1, 1 más 0, 1 y 1 más 1, 1. Estamos diciendo como... Esto sería como el O. Es decir, 0 o 0, 0. 0 o 1, o si queréis pensar en verdad o falsedad, si esto fuera falso. Falso o falso, falso. Falso o verdadero, verdadero. Verdadero o falso, verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Podéis pensarlo así si queréis. Aunque de momento no sé si os puede ayudar o no, pero como en los próximos temas, cuando veamos lógica proposicional y tablas de verdad, vamos a razonar muchas veces así, pues si lo queréis, podéis pensar el 0 como el falso y el 1 como verdadero. Pero ya digo, no penséis en que son operaciones en Z2, porque en Z2 ya sabéis que 1 más 1 sería 0. Pero esto aquí no ocurre. 1 más 1 aquí es 1. Bien. ¿Y cómo sería la tabla ya que estamos? También pongo la del por. La del por sería de esta manera. 0, 1, 0, 1. Esto imaginaros que es un operador i. ¿Vale? Esto imaginaros que es un o y esto que es un i. O conjunción y disyunción, ya sabéis. 0 y 0, falso y falso. Falso. 0 y 1, falso y verdadero. Falso. 1 y 0, verdadero y falso. 0. 1 y 1, verdadero y verdadero. Verdadero. Por si os sirve. Así es como vamos a hacer la operación. Entonces, cuando utilicemos funciones booleanas, como esta, por ejemplo,
y evaluemos NU+, las que sean, en esas funciones, las operaciones de más y por vendrán definidas así, en términos lógicos. Esto es importante. Por eso quería hacer el inciso, antes de seguir. Bien, ahora sí, vamos a hablar de expresiones booleanas. Expresiones booleanas. Y voy a empezar con una definición. Sea S un conjunto, se definen las expresiones booleanas sobre el conjunto S de forma recursiva de la siguiente manera. Si X existe en S unión el 0 y el 1, entonces X es una expresión booleana. No os preocupéis que ahora ejemplifico rápidamente esto con un ejemplo para que se entienda bien. Y 2, si tenemos dos expresiones booleanas, X1, X2, son expresiones booleanas, entonces también lo son, pues, su suma lógica, su producto y el complementario, tanto de uno como de la otra, ¿vale? También sería, lógicamente, el complementario del 2. Vale. Y ahora, un concepto. Lo pongo de otro color diferente para que se vea que simplemente es un término que se os vaya metiendo en la cabeza porque lo vamos a utilizar con mucha frecuencia. El término de literal. A las expresiones booleanas que sean elementos de S o sus complementarios, los llamamos literales. Vale, vamos a poner esto en un ejemplo que se va a ver mucho más claro. Ejemplo. Imaginaros que tenemos el conjunto S formado por estos 4 elementos. X, Y, Z y T. ¿Cuáles serían expresiones booleanas? Pues serían expresiones booleanas. No perdáis de vista esto, ¿vale? Esto de aquí. Pues la suma de 2, el producto, el complementario y lógicamente lo que podamos hacer también una vez que tengamos el complementario, ¿vale? Las combinaciones lógicas que podamos hacer de eso. Pues serían expresiones booleanas, por ejemplo, X por el complementario de Y, o X más Z más T, o solamente la Y, o solamente el complementario del Z, o no sé, X complementario por Y más T, por ejemplo, más T complementario, ¿vale? Lo que se ocurra, eso serían expresiones booleanas. Sencillo, ¿no? ¿Y cuáles serían los literales? Si tenemos en cuenta este conjunto S, serían literales, pues el X, el Y, el Z, el T
el y complementario, el x complementario, el z complementario y el t complementario, ¿vale? Es decir, si lo queréis entender así, los elementos individuales del conjunto o sus complementarios serían los literales. Y lógicamente los literales también son expresiones booleanas, pero las expresiones booleanas son algo más grandes, porque son las combinaciones que se pueden obtener a partir de esos literales y de estas operaciones. Simplemente. Vale. Entonces, voy a poner aquí una observación importante. Bueno, no, una observación no. Voy a poner un ejemplo mejor. Ejemplo. Que quiero enseñaros una cosa. Sea el conjunto S, X, Y, Z, por ejemplo, a partir de los elementos de este conjunto, a partir de, mejor dicho, una expresión booleana sobre este conjunto, le podemos hacer corresponder una función booleana. Fijaros, nosotros cogemos cualquier expresión booleana de aquí. Imaginaros que os gusta esta. X complementario más Y más Z complementario. Es una expresión booleana. Pues a cualquier expresión booleana le podemos hacer corresponder una función booleana. En este caso, ¿cuál será? Pues en este caso será la función que vaya de B3 a B y que sea f de x y z, pues igual justamente a esa expresión booleana. Y ahora la podríamos evaluar. Por ejemplo, como sabéis que los elementos de B3 son elementos de la forma 0, 0, 0, 1, 0, 0, lo que sea, pues imaginaros. Yo quiero saber cuál es el valor mediante esa función booleana del 1, 1, 0, que este es un elemento de B3. Pues sustituir, sería el complementario del 1 por el 0 más el complementario del 0. Es decir, sería 0 por 0 más 1, pues 1. Por ejemplo. Simplemente con esto quería haceros ver que a partir de un conjunto cualquiera de literales podemos definir expresiones booleanas. Y que estas expresiones booleanas nos definen en cualquier caso funciones booleanas, como este caso. Que las podíamos evaluar, yo qué sé, imaginaros que las queréis evaluar en el 1, 1, 1. Pues esto sería el complementario de 1 por 1 más el complementario de 1, sería 0 por 1 más el 0, pues sería en este caso 0. Bien, pues dado esto voy a dar otra definición importante. Dicho esto, definición. Dos expresiones booleanas son equivalentes si sus correspondientes funciones booleanas son iguales. ¿Vale? Diremos que las expresiones booleanas son equivalentes cuando sus correspondientes funciones booleanas son iguales. Imaginaros, voy a poner un ejemplo. Sean dos expresiones. E1 va a ser x más y, complementario, y E2 va a ser el complementario de x por el complementario de y. Definimos a partir, bueno, aquí voy a poner que esto es un ejemplo, que no se me olvide, que así está más ordenadito. Vamos a definir dos funciones booleanas a partir de esas expresiones booleanas.
sea f1 de xy la función booleana referente a la primera expresión booleana y f2xy la segunda. ¿Cómo sabemos que son equivalentes? Pues hay diversas formas de verlo. Ahora mismo lo más sencillo es darle los valores. Bueno, no lo he dicho, pero lógicamente lo voy a poner ahora. Esto será una función de b2 en b y esto será una función de b2 en b. Lo más sencillo es darle los valores de b2 a cada una de las funciones y ver que toman los mismos valores. Me explico. Para f1 de 0, 0 será 0 más 0 complementario de 0, que es 1. f1 del 0, 1, bueno, los pongo y ahora los calculo así rápido. Del 1, 0 y f1 del 1, 1. Pues esto sería 0 más 1 complementario, que esto sería el complementario del 1, que sería el 0. Esto sería 1 más 0 complementario, que sería el complementario del 1, que sería el 0. Y esto sería 1 más 1 complementario, que sería el complementario del 1, que sería el 0. Y si ahora hacemos lo mismo para F2, F2, del 0, 0, ahora esto aquí, ¿vale? Sería el complementario del 0 y el complementario del 0 sería 1 por 1, 1. Ay, ¿qué le ha pasado a esto? Ay. F2 del 0, 1 sería complementario del 0 por el complementario del 1, 1 por 0, 0. El F2 del 1, 0 sería complementario del 1 por el complementario del 0, 0 por 1, 0. Y este último, el del 1, 1, sería el complementario del 1 por el complementario del 1, 0 por 0, 0. ¿Veis que estos valores de aquí que toman la función al evaluarla, en los valores estos, que son valores lógicamente de B2, son los mismos que estos? Pues en este caso tenemos que E1 es equivalente a E2. Y para denotar que son equivalentes, lo denotaremos con el signo igual. De momento fácil. Ahora vamos con otro concepto clave. Ya nos quedan solamente 2 conceptos, no os preocupéis. Y finalizamos la clase. El primero de ellos es el concepto de mini-term o mini-término. Lo que pasa es que suena más guay decir mini-term. Pero vamos, también se puede llamar mini-término. Definición de mini-término. Perdón. Un min-term. Min-term, que le he puesto el mini. De Mickey Mouse y mini. Un min-term o mini-término en n variables es el producto de n literales cada uno con una variable diferente. Y esto es importante. Porque es en n variables, producto de n literales, y fijaros, cada uno con variables diferentes. Entonces tienen que ser las n variables, el producto de los n literales y variables diferentes. Por ejemplo, sea s igual a x, y, zt, una t, serían ejemplos de min-term, serían ejemplos de min-term, pues tienen que aparecer todas. Pues producto de todos, por ejemplo, o también sería pues el complementario del i, el complementario del z y el t sin el complementario, o el complementario de la x por i, z, t, ¿vale? Expresiones en las que aparezca el producto
de los n literales tienen que aparecer todos, ¿vale? No serían minterm o minitérminos, por ejemplo, el IZT. ¿Por qué? Pues porque falta la X. O, por ejemplo, el X solo, tampoco sería un minitérmino. O X complementario por Y complementario por el T, porque falta la Z. ¿Bien? Simplemente el concepto de minitérmino es ese. Ahora, un lema, pero que tiene la importancia de un teorema, que dice que sea M un minterm en n variables, entonces, bueno, ya sabemos que, lógicamente, todos los minterm son expresiones booleanas. Son expresiones booleanas, como hemos visto antes. Y por tanto van a determinar funciones booleanas. Entonces, M determina, por ser expresión booleana, lógicamente, una función booleana si estamos en n variables, pues de la forma de Bn a B. Y esta función tiene una característica muy importante. Muy importante. Esta función vale 1 en un elemento de Bn y en el resto vale 0. Voy a poner un ejemplo. Ejemplo, para que veáis a qué me refiero. Sea S el conjunto, voy a ponerle 3. Esos 3 formados por X y Z. Un minterm sería, por ejemplo, X complementario de Y y Z. ¿Vale? X por complementario de Y por Z. Es una expresión booleana, esto de aquí es una expresión booleana, y la función booleana asociada será f, x y z. Aquí, ¿no? Me he vuelto a comer, bueno, lo pongo ahora, no pasa nada, tengo hambre. Esto de aquí, ¿no? Que va de B3 a B, lógicamente. Pues vamos a darle todos los valores de B3 para que veáis lo que pasa. Vamos a darle, iba a poner B3, pero no hace falta que lo vuelva a poner. No, ya lo sabemos. ¿Cuáles serán los valores de B3 de esta función? Pues el 000, el 001, el 010, el 100, el 1... Perdón, sí, el 101, el 110. Me he comido alguno. He tenido hambre, ¿no? Me falta aquí, bueno, me falta aquí el 0. Da igual, lo pongo ahora, que está feo que está aquí, pero bueno, lo pongo a ver. 0, me falta el 011 y el F111. Está feo que lo ponga ahí, ¿vale? Pero bueno, como es un ejemplo así, tampoco me voy a borrar para recuperar. ¿Qué sería esto? Pues sería 0 por el complementario de 0 por el 0. 0 por 1 por 0 es 0. 0 por el complementario del 0 por el 1 es 0 por 1 por 1, que es 0. Esto sería 0 por el complementario de 1 por 0, que es 0 por 0 por 0, que es 0. Esto sería 1 por el complementario de 0 por 0, sería 1 por 1 por 0. Esto sería 1 por el complementario de 0 por 1, 1 por 1 por 1. Fijaros que es 1. Aquí hemos hallado justamente. Vamos a ver si esto se cumple. Hemos hallado, decía que esta función vale 1
en un elemento de Bn y 0 en el resto. De momento vamos bien. Parece que en este elemento de B3 la función vale 1 y en el resto valían 0. Vamos a ver si en los que nos quedan valen 0. Esto será 1 por el complementario de 0 por 1, es decir, 1 por 0 por 0, 0. Esto es 0 por el complementario de 1 por 1, es 0 por 0 por 1, 0. Y esto es 1 por el complementario de 1 por 1, que es 1 por 0 por 1, que es 0. Fijaros que se verifica lo que hemos visto. Es decir, hay un único elemento en el que vale 1. Bien, ¿no? De momento bien. Simplemente tenemos expresiones booleanas. Las expresiones booleanas definen funciones booleanas, conceptos de minitérmino o minterm. Como los minterm son expresiones booleanas, pueden definir funciones booleanas y se tienen esta característica, que los minterm como funciones booleanas valen 1 en un único elemento de Bn, en este caso B3, porque eran elementos de B3, y valen 0 en el resto. Bien. Voy a dar un cororario, cororario, que dice que los minterm, no me voy a detener mucho de momento, va a ser importante, ¿vale? Después, pero de momento los minterm son los átomos del álgebra Fn. Hemos visto que Fn, con la operación de suma y producto, justo antes, al principio de la clase, que hemos definido, tenía estructura de álgebra de Boole. Como álgebra de Boole que es, sabéis que tendrá una serie de átomos. Pues los minterm son los átomos de álgebra de Boole Fn. De momento que nos vaya sonando todo esto y vais interiorizando conceptos. Y otro colorario, joder, cómo cuesta, dice que toda función, esta es importante, ¿eh? Esta es muy importante. Toda función booleana se expresa de forma única, salvo el orden, lógicamente, pues si puede estar sumando antes o después, pero de forma única, salvo el orden, como suma, ¿vale? Suma es lo mismo que supremo, ¿vale? Recordad que esta operación, hemos dicho al principio que la vamos a llamar más, pero sigue siendo lo mismo, es decir, imaginaros que la operación que estamos llamando más es la operación esta, que definimos hace ya 2 clases, de minterm o minitérmino. Y ahora viene algo clave, y esto en los exámenes se pregunta, ¿vale? Un montón. Siempre suele haber una pregunta y en los ejercicios de las relaciones de ejercicio los vais a ver también preguntados, que nos piden en muchas ocasiones que calculemos la forma normal disyuntiva de una función booleana. Lo voy a poner aquí como forma normal disyuntiva. Disyuntiva. No lo voy a poner como un PDF aparte, pero sí lo voy a destacar para que se vea que es importante. La expresión booleana como suma de minterm se llama forma normal disyuntiva. Ahora nos podemos estar preguntando, fijaros, esta función, por ejemplo, de aquí, no está expresada en forma normal disyuntiva, porque para que estuviese expresada en forma normal disyuntiva, tendría que estar expresada como suma de minterm. Y esto no es un minterm, ni esto es un minterm. ¿Verdad? Si consideramos la función en B2, lógicamente. ¿Para qué sea minterm, qué debería ser? Pues a lo mejor esta sí, ¿vale? Esta función de aquí sí está expresada en forma normal disyuntiva, porque eso es un minterm. O esta otra de aquí, imaginaros,
también está expresada en forma normal disyuntiva, ¿vale? Uy, aquí tenéis dos ejemplos. Ejemplos de expresiones booleanas esto lo he escrito un poco regular. Perdonad que ya me va el cerebro echando chispas. La expresión booleana. Aquí completa esto, que está la frase no se entiende muy bien. La expresión booleana. La expresión de una, y pone aquí, función booleana como suma de minitérminos se llama forma normal disyuntiva, ¿vale? Ahora yo creo que ya sí se entiende, ¿no? Ejemplos de formas normales disyuntivas. Fijaros que son funciones booleanas expresadas como suma de minitérminos. Y esta no lo es. Esta no está en forma normal disyuntiva. Ahora bien, nos podemos plantear, ¿existe algún procedimiento que podamos seguir para transformar cualquier función booleana en una expresión, en una forma normal, en su forma normal disyuntiva? Pues sí existe. Existen dos procedimientos. Yo voy a explicar en este vídeo el procedimiento que nunca falla. Es un procedimiento que puede ser más largo, de hecho puede ser mucho más largo, pero nunca falla. Entonces es el que voy a explicar aquí. Pero antes de eso me gustaría indicaros una cosa, antes de empezar esto. De hecho voy a transformar esta función de aquí, voy a calcular ahora con el procedimiento que voy a explicar su expresión, su forma normal disyuntiva. Pero antes de nada quiero decir una observación. Y es que cada elemento de Bn, si os fijáis, es una combinación de dos elementos, de 0 y 1. Por tanto, si tenemos una combinación de 0 y 1, se puede considerar o se puede interpretar como la expresión binaria de un número. Por ejemplo, en B3. Si tenemos en B3, ejemplo, en B3 el elemento 1, 0, 0, ¿no? Lo podemos considerar como el 1, 0, 0 en binario, que en base decimal pues sería 0 por 2 elevado a 0 más 0 por 2 elevado a 1 más 1 por 2 elevado a 2 sería el 4 en base decimal. ¿Vale? Entonces, todos los elementos en Bn, en este caso he puesto B3, se pueden interpretar por esos vectores de 0 y 1 como números binarios. Y esos números binarios tienen una correspondencia decimal, sin más que hacer la conversión. Entonces, como a cada elemento de Bn le corresponde un minterm. Ahora en el ejemplo lo vais a entender perfectamente, no os preocupéis. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el elemento 1, 0, 0 que existe en B3, si consideramos la variable x, esta la posición de la y y esta la posición de la z, el 1, perdón, como verdad y el 0 como falso, este elemento se corresponde con el
minterm X y gorro y complementario Z complementario. Por ejemplo, ¿vale? Ahora ya veréis cómo esto en la práctica lo vamos a hacer mucho y va a salir solo, pero aquí tenéis un ejemplo, ¿no? Este elemento de B3, que es el 1, 0, 0, pues se corresponde con el minterm X sin complementario porque aquí hay un 1 y complementario porque aquí tenemos un 0 y el Z complementario porque aquí tenemos un 0. Pues como cada elemento de Bn le corresponde un minterm, realmente cada minterm está determinado por un número, pues lógicamente entre 0 y 2n menos 1. Si tomamos esto su expresión en binario, ¿no? Me explico. Por ejemplo, este minterm de aquí está determinado por el número 4. Este minterm, ¿cuál sería justamente? El x y z. Estamos diciendo que este minitérmino que se corresponde con este elemento de B3 está unívocamente determinado por el número 4, que es la expresión decimal de este número en binario. ¿Entendéis la relación que quiero hacer? No me preocupo demasiado en esto porque lo vamos a machacar tanto que se os va a acabar quedando. Pero simplemente que lo tengáis asumido eso. Y lo que sí es importante, a este minterm, al minterm determinado por el número A, en este caso por ejemplo por el 4, por un número A, lo notaremos por MA. Ejemplo, este que hemos visto, ¿vale? Es decir, el 1, 0, 0 de B3 tiene asociado el minterm X y Z y también este número, hemos visto que el 1, 0, 0 en binario se corresponde con el 4 en decimal, que este sería el A. Por lo tanto, a este mini término le llamamos M4. ¿Veis lo que me refiero? O otro ejemplo. El número 1, 0, 0, 1. El vector este, el elemento de B4. Pues este elemento está asociado, ¿no? Si llamamos a este la variable X, esta la Y, esta la Z y este le llamamos T, pues con el mini término Y, X, Y complementario, Z complementario, T. Y a su vez, esto es el número 1001 en binario. ¿Que en decimal cuánto vale? Pues 1 por 2 elevado a 0, más 0 por 2 elevado a 1, más 0 por 2 elevado a 2, más 1 por 2 elevado a 3. Es decir, 1 más 8, pues 9. ¿Qué significa esto? Que este mini término, lo denotaremos como M9. Vais viendo a lo que me refiero. Esto va a ser importante, para lo que vamos a hacer a continuación, que ya sí estamos entrando en materia. Entonces, procedimiento para pasar una función booleana cualquiera a su forma normal disyuntiva, que ya sabemos lo que es decir, solamente como suma de minterm. Pues vamos a hacer lo siguiente. Este procedimiento de aquí consiste en lo siguiente. Evaluaremos la función, voy a poner aquí paso 1.
evaluaremos la función en todos los elementos de Bn. Lógicamente, si está en B3, pues todos los elementos de B3. Si es una función de B2, pues todos los de B2, etc. Paso 2. Veremos en cuáles de ellos toma el valor 1, la expresión. Y finalmente, una vez que tengamos hecho eso, que ahora voy a hacer un ejemplo, no os preocupéis, el tercer paso que haremos es expresaremos la forma normal disyuntiva fijándonos en los minterms asociados a estos valores en los que la función vale 1. Estos son los pasos que vamos a seguir. Estos 3 pasos de aquí. Apuntadlo lo que queráis, pero en cuanto practiquéis un par de veces vais a ver que es muy sencillo. Por ejemplo, vamos a pasar. Vamos a calcular la forma normal disyuntiva de la función booleana que va de B2 a B dada por f de x y x más. Vamos a este ejemplo. Vamos a seguir los pasos. Paso 1. Vamos a evaluar la función en los valores, en los elementos de B2. Fijaros. F, no sé si hacerlo con una tabla o hacerlo... Bueno, lo voy a hacer con una tabla. F, lo voy a hacer sin tabla. F de 0, 0 sería 0 más 0, que sería 0. F de 0, 1 sería 0 más 1, que sería 1. F de 1, 0 sería 1 más 0, que sería 1. Y F de 1, 1 sería 1 más 1, que sería 1. ¡Ojo! ¡Ojo! Lógicamente, no nos sale un 1 y todo 0, porque es que esto no es una forma normal de disyuntiva, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? O sea, perdón, no es un mini término. No es un mini término, ¿vale? Para que saliese todo 0 y solo un 1, esto tenía que ser un mini término y no lo es. ¿Qué hacemos ahora? Pues ahora nos fijamos, paso 2, nos fijamos en aquellos elementos donde vale 1 la función. Fíjate, la función vale 1, 1, 1 en este elemento de B2, en este elemento de B2 y en este elemento de B2. Entonces, la función vale 1 en el 0, 1, 1, 0 y en el 1, 1. ¿Y qué hacemos finalmente en el paso 3? Pues fijaros. Los minterms, lógicamente todos estos son elementos de B2, ¿vale? Que es donde estamos. Los minterms asociados a esos elementos son, pues para el primero, para este, será, si esto es el X y esto es el Y, ¿vale? Esto es el X, esto es el Y.
Esto es el X. Esto el Y, pues será X complementario y sin complementario. Se me escapa el gorrito. X y complementario y X y. Así, la función booleana X más Y es igual, la expresión es la misma que sumar estos mini términos. Y fijaros que la función expresada así, si queréis podéis comprobar, podéis darle los valores a esta función y ver que sale lo mismo que aquí, que las expresiones son equivalentes. Esta expresión, esta función booleana ya sí viene en forma normal disyuntiva. Esto sí es la forma normal disyuntiva. Fácil, ¿no? Simplemente lógicamente esto se puede complicar, porque aquí la expresión, pues en vez de ser en B2, puede venirte en B4. Y venirte X más T más Z, cosas más difíciles, que haya que hacer más cálculos. Pero el procedimiento es así de básico, o sea, es simplemente hacer lo mismo. Y para terminar esta clase, voy a hablar de los max term o maxitérminos. Es decir, existe un resultado dual, ¿vale? Al que acabamos de ver, de que toda función booleana se puede expresar como producto, como suma de mini términos, de min-term. Pues en este caso, un max term, voy a poner aquí definición, un max term o maxitérmino en n variables es una, ahora no es producto, ¿vale? Ahora cambia, es una suma, lógicamente, como un concepto dual, pues si antes teníamos producto, que el producto estaba relacionado con esta operación, pues ahora el dual del producto es esto, que está relacionado con la suma. Es una suma de n literales en los que, pues igual que antes, en los que no aparece ninguna variable repetida, en las que no aparece ninguna variable repetida. Vale. Voy a poner aquí como lema, es un lema dual. Es un lema dual al que hemos comentado antes. Creo que lo llamamos lema, ¿no? Me parece que lo hemos llamado lema, sí. Que dice lo siguiente. Dice, un max ten o todo max ten se corresponde con una función booleana. Lógicamente un max ten va a ser una expresión booleana y por tanto si tiene una función booleana asociada que toma el valor 1 en todos los elementos de Bn salvo en 1 que valdrá 0. Va a ser lo contrario. Recordad que los mini términos en todos valían 0 salvo 1 que valía 1. En este caso es al revés. Todos van a valer 1 salvo 1 que va a valer 0. Y esto también lo voy a poner aquí importante. Y ahora voy a poner ya ejemplos y terminamos. Forma canónica conjuntiva. Y lo voy a expresar aquí. La forma
canónica conjuntiva de una función booleana viene dada por el producto de maxi término, de maxtens. Vale, explico todo esto que hemos dicho. Lo explico. Lógicamente, producto de más términos. Ejemplo. Si tenemos el conjunto S, X y Z, serían maxterm, por ejemplo, el X más Y complementario más Z, o el X más Y más Z, o el X complementario más Y complementario más Z complementario, X complementario más Y más Z, ¿vale? Suma, como estamos en 3 elementos, suma de 3 literales. ¿Sí? El concepto es muy parecido al de mini término, solo que en el mini término eran productos, ¿recordáis? Ahora van a ser sumas. No serían, lógicamente, más term en este caso, no serían max term. Por ejemplo, esto de aquí, bueno, si esto claramente no sería un max term, ¿vale? Porque no está sumando. Esto tampoco, porque faltaría la Z. Por ejemplo, este de aquí tampoco. Esto de aquí tampoco, ¿vale? Por ejemplo, porque aquí está multiplicando. Solo tienen que aparecer sumas. ¿Vale? Ejemplo, voy a poner aquí un ejemplo. Ejemplo. ¿Cómo lo pongo? Cálculo. Perdón, lo voy a poner ya. Aquí ya lo pongo y ya está. Ya terminamos la clase aquí. Procedimiento, mejor porque iba a liarme más, pero ya digo, ya llevamos un ratillo de clase largo, vamos a terminarlo. Procedimiento para calcular la forma normal conjuntiva. De cualquier función booleana. Bueno, la forma normal, la forma normal disyuntiva ya la sabemos calcular. Ahora la forma, perdón, ya no sé lo que estoy poniendo, perdón, es la forma canónica, lógicamente. Forma canónica. Canónica conjuntiva. Antes puse canónica, ¿verdad? Forma canónica, sí. Vale, paso 1. Vamos a hacer lo mismo que antes. ¿Recordáis los 3 pasos que hemos hecho antes? Solo que ahora va a cambiar un poco el enfoque. Lo primero es que vamos a hacer, evaluamos la función en todos los elementos de Bn que haya. Evaluamos la función en todos los elementos de Bn. ¿Y ahora qué pasa? Ahora nos vamos a fijar no en los que valían 1, como antes. Ahora nos vamos a fijar en los que valen un 0. Paso 2. Nos fijamos en aquellos que valen 0, ¿vale? En los que la función evaluada en ellos vale 0. Y el paso 3, pues igual que antes, a partir de estos elementos en los que vale 0, expresamos la forma canónica conjuntiva. A partir de estos elementos, esto con un ejemplo se va a ver claro también como antes. A partir de estos elementos expresamos
la forma canónica conjuntiva. Vamos al lío. Un ejemplo. Ejemplo. Vamos a coger este. F. Voy a coger uno muy fácil, que tampoco. El mismo que de antes. Bien, vamos a hacer el paso 1. Paso 1 es lo evaluamos en todos los valores de B2. Esto es una función, lógicamente, que va de B2 a B. Evaluamos en todos los valores de B2. F00, lo voy a hacer igual que antes rápidamente. Voy a poner el resultado directamente. Esto salía 0, esto salía 1, 1 y 1. Y vemos que el único valor en el que vale 0 es en el 0, 0. ¿Por qué? Bueno, es que estoy haciendo una tontería. Lógicamente porque es la única forma, no, porque ya está la expresión dada en forma canónica conjuntiva. Perdonadme. Bueno, voy a verlo, pero voy a poner otro ejemplo ahora mejor, ¿vale? Nos fijamos que vale 0 en el 0, 0. No ha sido buen ejemplo. Perdonad, de verdad, es que llega un momento ya en el que el cerebro me empieza a echar aceite. Le empieza a faltar de todo. ¿Y qué hacemos ahora entonces? Pues expresamos la función en forma canónica conjuntiva, aunque ahora va a servir para algo esto que hemos hecho, porque fijaros, el elemento asociado al 0, 0, como estamos con max terms, no es esto es la X y esto es el Y, ¿vale? Antes con los minitérminos, el minitérmino hubiera sido contrario de Y por contrario de complementario de X por complementario de Y. Pero ahora, cuando estamos con más términos, es al revés. Es decir, el 0 no llevará el complementario, y si por ejemplo fuera 0, 1, esto sería X más Y complementario, ¿vale? Ahora va a ser al revés en los más términos, ¿vale? El 0 va a ir sin complementario y el 1, lógicamente, va a llevar el complementario. Vale, pues es claro, ¿vale? Porque ya la función venía dada en su forma canónica conjuntiva, que no ha salido solamente este de aquí. También, que es importante, ya lo vemos, pues que el 0, 0 en binario se corresponde con el 0 en decimal. Entonces, a este más término se le notará como M0, ¿vale? Antes a los términos, recordad que era M chico A, o el que fuera, o 4, o 3, o lo que sea. Ahora, a los más términos le vamos a llamar M mayúscula, y con el subíndice, pues, el número en base decimal que le corresponda al número binario que venga definido por la n-upla de B2 que consideremos. Vamos a hacer un poco más difícil, que no, porque esto era automático. Vamos a hacer esta función, ejemplo 2. Vamos a expresar en forma canónica conjuntiva, sea f de x, y, z, esta expresión. X, y, más z complementario. Vamos a hacerlo. Paso 1. Ya sabemos los pasos, no voy a poner otra vez lo que se hace. El primer paso es evaluar en todos los valores Ahora no me lo como aquí, ¿vale? Que antes me lo comí. Antes me comí ese, lo puse luego al final, recordad. Y aquí están los 8 valores. 1, 1 y 1. Vale. ¿Cuánto vale la función?
la función vale 0 por 0 más el complementario del 0. 0 más 1, 1. 0 por 0 más el complementario de 1 es 0 más 0. 0. Esto es 0 por 1 más el complementario de 0 es 0 más 1. Perdón, más 1 sin complementario. 1. Esto es 0 por 1 más el complementario de 1. 0 más 0. 0. Esto es 1 por 0 más el complementario de 0 es 0 más 1. 1. 1 por 0 más el complementario de 1 es 0 más 0, que es 0. 1 por 1 más el complementario de 0, que es 1 más 1, que es 1. Y 1 por 1 más el complementario de 1 es 1 más 0, que es 1. ¿Qué hacemos ahora? Pues ahora nos fijamos, recordad lo que hemos hecho antes, en los valores que valgan 0. Pues ahora igual. Nos fijamos, este de aquí, uy, que estoy borrando, y lo que quería era ponerlo en rojo. Este de aquí y este de aquí. Tenemos estos tres. Paso 2. Los valores donde f vale 0 son el 0, 0, 1, este de aquí y este de aquí. 0, 0 y 1, 0, 1, 1 y en el 1, 0, 1. Todos ellos, claro, valores de B3. ¿Vale? Pues así, fijaros, voy a poner los maxten asociados a cada uno de estos. El 0, 0, 1, ¿cuál será su maxi término asociado? Pues será x más y más z gorro. ¿Vale? Recordad que ahora el 0 va sin complementario y los que vayan asociados al 1 son los que van con el complementario. 0, 1, 1, pues esto sería el x más y gorro más z gorro. Y el 1, 0, 1, pues esto sería el x gorro más y más z gorro. Así, la forma canónica conjuntiva de nuestra función será f de x y z, pues el primer maxitérmino, recordad que ahora era producto de maxitérmino, por el segundo y por el tercero. Si lo queréis expresar de la otra manera, como lo expresamos antes, pues hallamos el, voy a poner aquí en verde, el número decimal equivalente a este en binario. Este número en binario en decimal es el 1, es 2 elevado a 0. Este número, el 0, 1, 1, en binario equivale al número 3. Y este de aquí, el 1, 0, 1 en binario, equivale pues a 2 al cuadrado más 1 al 5. ¿Verdad? Este está en el 1, 4 y 5. Perfecto. Pues por tanto, este de aquí será el M1, este será el M mayúscula 3 y este será el M mayúscula 5. Es decir, esto es lo mismo que hacer M1 por M3 y por M5. Podéis expresar la forma canónica conjuntiva o bien directamente como el producto de los más términos o bien de esta manera, sabiendo que esto lógicamente es equivalente a esos más y términos. Pues bueno, chicos, chicas, espero que hayáis disfrutado la clase, tanto como yo. Ha sido una clase muy chula. Creo que aquí están las bases para empezar a comprender bien lo que consiste en las funciones booleanas. Y ya digo, los ejercicios se pueden complicar más o menos. Se le pueden meter, se puede complicar. En vez de poner un B3, poner un B7, no sé. Pero los procedimientos son siempre los mismos, aunque sean más largos. Entonces echar un ojillo a esto, que esto hay que afianzarlo para poder
luego continuáis materia y sobre todo cuando optimicemos funciones booleanas en las próximas clases veréis que esto, manejar estos conceptos es básico. Así que nada, chicos, chicas, a cuidarse mucho y a ser felices. Y nos vemos en la próxima clase.